Hola, hola. Este problema plantea lo siguiente. El número de mangos que produce cada árbol en una huerta depende de la densidad de árboles plantados. Si se plantan X árboles en una hectárea, entonces cada árbol produce menos X más 702 mangos. ¿Cuántos árboles se deben plantar por hectárea de tal manera que se obtenga el máximo de producción de mangos? ¿Y cuál será este máximo de producción? Entonces, palabras más, palabras menos, este ejercicio puede más o menos dice lo siguiente, ¿no? Pongamos que yo tengo, no sé, cierta cantidad de árboles, cantidad de árboles, cantidad de árboles, y fruto por árbol, frutos por cada árbol, ¿no? Cada árbol. ¿Qué sucede? Supongamos que yo tuviera cinco árboles y cada árbol me diera 100 frutos, ¿cierto? Entonces, en total, si yo tuviera 5 árboles y cada árbol me diera 100 frutos, en total obtendría, pues obviamente, 500 frutos. Eso es lo que está planteando el problema. Entonces ya aquí nos están dando estos valores, este valor, nos piden este valor. ¿Listo? Entonces nos dicen, eh, volvemos a leer, si se plantan, aquí dice, si se plantan X árboles, o sea, ahí nos están dando la cantidad de árboles. ¿Cuántos árboles son? Son X. Entonces tenemos que eh, podríamos llamar a Y es la cantidad de mango que vamos a obtener, la producción total. Entonces tenemos que Y, recuerden que esto lo debo multiplicar por esto para que me dé esto, ¿no? Entonces aquí sucede lo mismo, X cantidad de árboles, aquí los tengo, debo multiplicarlo por ¿quién? Por los frutos que da cada árbol. Y aquí dice, cada árbol produce, mira aquí está, menos X más 702. Cada árbol, esta es la cantidad de árboles y esto es lo que produce cada árbol. Entonces debemos multiplicar, así como aquí multiplicamos por esto para que nos diera esto, aquí debemos multiplicar por esto para encontrar la producción total. Y multiplicamos, entonces recuerden que esto es positivo, esto debo multiplicarlo por el primero y esto debo multiplicarlo por el segundo. Positivo por negativo da negativo y x por x me da x al cuadrado. X por positivo me da positivo y x por 702 da 702x. Entonces mire que aquí he obtenido una ecuación cuadrática, la cual tiene el exponente, el primer coeficiente negativo, el coeficiente a. Quiere decir que cuando hagamos la gráfica, aunque no la piden hacer, encontramos que la gráfica sube porque abre hacia abajo y en cierto momento empieza a descender. Aquí entonces hemos encontrado, aquí cuando encontramos su vértice, su x del vértice y este y del vértice, cuando lleguemos aquí, cuando encontremos este punto, hemos encontrado el punto máximo de producción, ¿no? De ahí en adelante empieza a perderse la producción. Seguramente el suelo, supongamos si hay muchos árboles, el suelo pues no alcanza a dar los nutrientes necesarios para la cantidad de árboles y por eso ya empiezan a producir menos. Entonces la idea es encontrar el punto óptimo. Y ese el punto óptimo pues sería el vértice, ¿no? Recuerden que este vértice, esta X se puede encontrar como con la fórmula de X del vértice igual a menos B sobre 2A. Entonces debemos encontrar quién es A y quién es B en esta función. Entonces tenemos que encontrar quién es A y quién es B. Recuerde que A es el que acompaña al X cuadrado. Como aquí no hay, ¿cierto? No hay. Sabemos que es 1. Siempre que no hay número, sabemos que es el 1, pero es negativo, ¿no? En este caso, menos 1. Y el B es el que acompaña a la X. En este caso es 702. Si necesitáramos C, C es el elemento que está aquí. En este caso no está, pues es 0. Pero con esto es suficiente, ¿no? Entonces, recuerden que X del vértice es igual a menos B sobre 2A. Esta es la fórmula, se la deben aprender. Reemplazamos menos B sobre 2A. ¿Quién es B? Entonces decíamos 702. ¿Quién es A? A es menos 1. Y tenemos negativo por positivo me da negativo 702. Y positivo por negativo me da negativo y 2 por 1 me da 2. Y dividimos 702 entre 2, eso me daría 351, ¿no? 351. Que esas serían ¿qué? La cantidad de árboles que se pueden plantar. Recuerden que X es la cantidad de árboles, ¿no? Entonces tenemos que se pueden plantar 351 árboles para
para obtener obtener el máximo de producción de mangos. Pero ¿cuál es ese máximo de producción? ¿Qué debemos hacer? Coger ese valor que nos dio, teníamos que encontrar y, que es la producción, sería reemplazar 351 en la función, ¿no? Entonces procedemos a hacerla, encontramos f de 351, ¿no? Encontramos f de 351, ¿y cómo? Pues reemplazándola en nuestra función, la cual es señalada en el cuadrito. Tendríamos entonces menos x al cuadrado, o sea 351 al cuadrado más 702 por x, y x pues decimos que es 351, y encontramos que la función evaluada en 351 nos va a dar ¿cuánto? Entonces hacemos la operación, sería menos 351 al cuadrado más 702 por 351, y eso nos da 123.201. 123.201. Entonces aquí tenemos nuestras respuestas, ¿no? Nuestras respuestas, ¿cierto? Entonces la respuesta sería, se deben plantar, ¿cierto? Respuesta, se deben plantar 351 árboles, ¿cierto? Se deben plantar 351 árboles para obtener el máximo de producción, que serían 123.201 mangos. ¿Listo? Ahí está la respuesta. Muchachos, este es el ejercicio, ojalá lo aprovechen para que en sus exámenes y en sus talleres lo presenten de la mejor manera. Chao, chao.